Ok, buenas noches, familia de PMG Latino. Bienvenidos a este YouTube Live Streaming por el canal de TIC&D. Mi nombre es Patricia Mazagil, soy la líder de PMG Latino, Social Media y la cofundadora de PMG Madres. Es un placer para mí estar hoy con todos ustedes y espero que disfruten de esta exclusiva entrevista. Les recuerdo que pueden ir dejando sus preguntas en la cajita de preguntas, que trataremos de responderlas todas. También tenemos conectado al doctor Sebastián Arrarana, nuestro CEO y fundador de Project AMG, quien hizo posible todo este proyecto que se llevará a cabo y que sigue creciendo. Con ustedes el doctor Sebas, que nos dará unas palabras de bienvenida. Hola, ¿cómo están? Un gusto estar acá, gracias y un gusto que estar con el doctor Rafael. Muchas gracias, doctor Sebas. Un placer siempre verlo y hablar con usted. Como invitado el día de hoy tenemos a un médico venezolano, pionero en la integración de la inteligencia artificial y la cirugía. También es famoso por hacer sus TED Talks, con quien estaremos conversando un poco sobre su vida como IMG y médico aquí en Estados Unidos. Es un placer para mí presentarles al doctor Rafael Grossman. Doctor, bienvenido. Gracias, Patricia. Un placer estar con ustedes, contigo, con Sebastián y con toda la comunidad del canal. Y bueno, de verdad, un honor estar aquí compartiendo un poquito mis experiencias, mi visión, mis altos y bajos y sobre todo desde la perspectiva de un médico internacional, ¿no? Como son la mayoría. Correcto. Doctor, cuéntenos un poquito quién es usted. ¿Quién es el doctor Rafael Grossman? Bueno, yo soy un médico venezolano, yo soy venezolano, nací, me crié y me entrené en Venezuela. Yo estudié en la Universidad Central, en la Escuela Racetti, hice mi rural en un sitio cercano a Caracas, porque ese año quería bueno, dedicarlo a aprender, a mejorar el inglés y sobre todo a estudiar para mis boards, porque siempre tuve la idea, no siempre, pero al final de la carrera, que quería hacer cirugía y bueno, viendo la situación y las condiciones y sobre todo el futuro de lo que se veía, eh, pensé que la mejor vía era hacer mi entrenamiento quirúrgico en los Estados Unidos y eso es lo que hice ese año de rural, pues iba y venía de mi casa y empecé a estudiar para los STEPS famosos y después el segundo año ya terminando mi artículo 8, ¿no? El rural, pues que me permitía ya ser un médico completamente licenciado, digamos, en Venezuela. Ese otro año, pues me dediqué a trabajar y a seguir estudiando. Bueno, como todos sabemos, yo estoy a 10 horas por día y tratando bueno, de no fallar en los exámenes y bueno, gracias a Dios presenté los exámenes y lo presenté casi un mes de separación uno de otro, el 1 y el 2 y después el 1. Y después tuve la oportunidad de hacer investigación. Me fui a Chicago por un mes. Me invitaron a hacer un shadowing, ¿no? Como observando y ahí tratando de ver el sistema y mejorar el inglés y ver cómo hacía. Y después eso se tradujo a 3 meses y después a 6 meses y después a un año completo donde pude seguir haciendo observación, pero también meterme en un par de proyectos de investigación y tratar bueno, de conseguir un mentor, que es siempre importante. Y bueno, eso en realidad me funcionó bien, fue muy difícil, como te puedes imaginar, porque uno, bueno, era el primero que llegaba y era el último que se iba y, y bueno, y era sin sueldo también, ¿no? Era una cosa que uno se financiaba uno mismo. Yo trabajaba como boss boy en un restaurante por bastantes meses y bueno, pero gracias a Dios y al trabajo fuerte y el trabajo duro y a los sacrificios, pude hacer match en un programa de cirugía como preliminar el año siguiente en Ann Arbor, Michigan y bueno, y estuve allá 7 años y el resto es historia, gracias a Dios. Wow, cuénteme un poquito de qué barreras y qué dificultades tuvo como médico internacional, que ya nos habló un poquito, pero qué aprendió sobre todo de ellas. Bueno, yo pienso que obviamente hay una barrera cultural, ¿verdad? Una barrera cultural a nivel de la vida diaria, hay una barrera también
académica o profesional, ¿no? A nivel de cómo se hacen las cosas en, en, en este ecosistema, ¿verdad? Eh, Completamente diferente a lo que uno conoce. Yo pienso que uno tiene la bendición, pues, de haber tenido una educación excelente, pero de una manera muy diferente a la educación aquí. La educación médica que yo recibí en la Universidad Central, en la Escuela Racetti específicamente, pero sé que es lo mismo en muchas otras escuelas de medicina del país y de Latinoamérica. La educación es una educación mucho más hands-on, como dicen, una educación más empírica, ¿no? Que académica en ciertos momentos, y muchas veces la parte académica, bueno, uno la busca y la hace uno mismo, pero bueno, pienso que el llegar a un sitio extraño, diferente, a pesar de que los Estados Unidos y la cultura en Venezuela no es tan diferente como podría ser en otra situación, pues el idioma, la cultura siempre afecta, y también uno tiene la soledad de estar siempre, bueno, uno solo o con un grupo muy pequeño si tiene suerte, alguien, familia o amigos que uno va haciendo, pero de verdad que y yo siempre pienso y siempre digo pues que el trabajo duro siempre da frutos, y los da temprano o los da tarde, ¿verdad? Y yo tuve la suerte de conseguir un buen mentor, que también era un IMG, pero era una persona, bueno, que llevaba varios años allá en Chicago, y se transformó en mi mentor. El mentor de él era inicialmente mi mentor, pero murió unos meses después. Era un cirujano muy conocido, muy legendario, pero este AMG me aconsejó mucho, el doctor Fabrizio Michelazzi, y Fabrizio Michelazzi era un AMG italiano bueno, escaló las mismas escaleras que yo estaba subiendo, las que están subiendo todos ustedes, y él siempre me decía pues que uno tiene que trabajar y trabajar y trabajar y trabajar, y nunca pensar que no va a ser posible, y que uno no puede ser equivalente o igual a los médicos locales, a los médicos americanos, que uno tiene que ser mejor, porque si uno no es mejor, si uno no sobresale, sobrepasa el nivel de los mejores aquí, pues no te van a ver, pues no te van a seleccionar a ti. Tienes que ser no igual, pero más que los que hay aquí. Y eso siempre quedó en mi cabeza, y bueno, eso fue como la guía de mi trabajo diario, de cierta manera. Claro, claro. Eso es lo que estamos tratando todos de ser un poquito más, de llenar ese currículum, y por eso todos estamos trabajando tanto en Observations, en Research, y como usted dice, tratando de ser el primero que llega y el último que se va. Cuénteme un poquito de cómo fue su proceso del match. ¿Cuántas posiciones aplicó? ¿Tenía ya algún contacto en el programa que quedó? Cuénteme un poco. Oye, mira, bueno, eso fue hace muchos años en realidad, oye, sé que apliqué no te sé decir ni a cuántos programas, pero a muchísimos programas. Me acuerdo bueno, que una sala o una especie de oficina en la casa era donde tenía todas las aplicaciones. Claro, era situación un poquito diferente antes, porque ahorita muchas cosas son electrónicas, pero antes era en papel, había que hacer todo en papel. Entonces, bueno, era el piso empapelado de aplicación, no sé, 80, 100, no me acuerdo ni siquiera cuántas, una locura. Y bueno, uno mandaba todo lo que podía, y veía de dónde te respondían, pero a la vez el proceso del match, bueno, yo entré a una posición después del match. Se fue alguien que me llamó del programa de Michigan, alguien que conocido, y me dijo, oye, el match salió y quedó una posición, están buscando un preliminar en cirugía. Y entonces, bueno, yo lo que quería yo quería cualquier cosa en realidad, ¿no? Como era en cirugía, pero no, categórico obviamente, pero preliminar funcionaba. Hice algún año y después me conocen, y después entro el otro año. Pero esto, bueno, cuando fui me dijeron, mira, la cosa era estoy hablando del año 93, 94. Y básicamente me dijeron, oye, mira, vienes muy bien recomendado por la gente de Chicago, había mucha conexión entre Chicago y Ann Arbor, y, pero bueno, aquí tenemos esta posición, y de verdad que nos encantaría dártela, pero aquí nunca
han habido extranjeros y absolutamente seguro que no vas a quedar aquí en el categórico. Y la posición que estamos ofreciendo es una posición de 2 años. Entonces, bueno, tuve que básicamente decirles que sí. Sí, yo dije, yo quería 1 año y después tratar de, pero dije, mira, bueno, 2 años son 2 años y muchas cosas pueden pasar. Y bueno, tomé esa posición preliminar de 2 años. Eso fue, como te digo, después del match. Sí, no me acuerdo cuántas, ni siquiera mi orden de aplicación. Ese hospital estaba en uno de los más altos para mí, pero yo no salí en el match. No, mentira, no, mentira, ¿me entiendes? Yo, esa primera vez no apliqué al match, yo apliqué, esto fue una posición extra match, después de que había pasado el match, les quedó un sitio y fui yo, me entrevistaron, me ofrecieron 2 años y dije que sí. Y después de esos 2 años, pues el segundo año apliqué para el match y apliqué para el match y obviamente mi primer programa fue el programa donde yo estaba de preliminar y bueno, y otros más que no me acuerdo, en Chicago, en la Universidad de Michigan también, en otros sitios, pero al final quedé en este programa, fui el número 1 de su selección como categórico. Entonces, bueno, a pesar de que me han dicho lo contrario y que era imposible, bueno, esos 2 años uno trabajó y trabajó y trabajó y trabajó, impresionó a todo el mundo y demostró lo que es ser un buen médico y una persona dedicada y sobre todo traer bueno, la versatilidad y la adaptación y la inventiva de un médico extranjero. Yo creo que eso siempre es algo que nos da la ventaja. Y definitivamente dejar que el trabajo de uno hable por uno, pues, definitivamente. Exacto, exacto. Le hago una pregunta rápido. ¿Tuvo que volver a empezar de nuevo la posición de PGY1 o le tomaron, empezó como PGY3? No, lo que pasó fue que, bueno, yo estaba en mi PG-1-2, mi PG-1-2 de preliminar, pero entonces yo en realidad lo que hice fue hacer el tercer año 3 veces. Sí, yo hice mi tercer año cronológico, fue mi primer año categórico, pero ya yo había hecho todas las pasantías, las rotaciones, y de verdad que, oye, yo traté de destacarme muchísimo y si no tenía sentido que yo repitiera todo y bueno, hice algunas de las posiciones de las electivas o de las cosas que tenía que hacer como primer año, pero yo terminé después haciendo como, imagínate, 2 años extra en in between, ¿no? Entre el segundo año y el cuarto año, hice 2 años extra y yo hice muchísimas rotaciones extra de cirugía vascular, de cirugía de trauma y de cirugía torácica general, que era en realidad lo que poco a poco yo me interesé mucho en eso y de hecho yo empecé la rotación de cirugía torácica general, no cardíaca, en mi hospital y hice 3 meses de eso, hice casi que 3 mini fellowships en esos 2 años extra que tuve. Y después, bueno, mi cuarto año fui Chief Resident y el quinto año igual, el cuarto y quinto eran ya el sexto y séptimo año, ¿no? Entonces tuve la suerte de que no tuve que repetir todo y al final, pues, claro, uno veía 2 años más y siempre parece muy largo, pero te digo que ahorita, retrospectivamente, viendo hacia atrás, me alegro que fue así porque me dio una experiencia bárbara extra de 2 años con una cantidad de casos, pues, que nunca vista y sobre todo me permitió afinar muchísimo mi preparación en especialidades que normalmente uno no se prepara tanto sin hacer un fellowship, ¿no? Cirugía vascular, cirugía de trauma y cirugía general de tórax. Y eso de cierta manera me guió pues a donde estoy hoy, que ha sido ninguna de esas 3 cosas, sino, bueno, ninguna, no cirugía vascular ni cirugía general de tórax, pero cirugía de trauma, y que de cierta manera incluye todas esas cosas. Y a la vez, sobre todo por cirugía torácica y cirugía vascular, bueno, había muchas tecnologías que estaban comenzando en ese momento y yo siempre fui un apasionado de la tecnología y un poquito un geek un poquito y todos esos avances pues me permitieron como que sumergirme en muchas cosas que estaban pasando nuevas en cirugía. Yo cuando estuve en Chicago haciendo investigación en el 93, por ese año antes de empezar mi cirugía, mi año preliminar,
yo empecé a hacer cirugía laparoscópica en modelo canino, ¿no? En perros. Y bueno, estoy hablando del año 93, y hacíamos anastomosis, resecciones y anastomosis intestinales en perros laparoscópicamente. Y bueno, todo ese proceso de extra, pues que normalmente no tiene aquí de repente un graduado americano, me dio así como una perspectiva diferente y como más adelante seguro discutiremos, yo no solo me he desarrollado como un cirujano, pero llevo muchos años también metido de cabeza en el tema de la tecnología, de la aplicación de la tecnología para hacer una mejor medicina, para enseñar y aprender mejor, para conectarnos y comunicarnos mejor, desde la telemedicina, pasando por la cirugía robótica, la inteligencia artificial y sobre todo en los últimos años lo que llamamos la realidad extendida, usar realidad virtual, realidad aumentada, realidad mixta. Yo me he transformado en una persona, bueno, que de cierta manera influye pues la opinión en esos campos y paralelamente a ser un cirujano de tiempo completo me he desarrollado como un advocate, ¿no? Como un influencer, como una persona que cada 2 o 3 meses yo voy a algún sitio en el mundo y hablo del poder de la tecnología para mejorar cómo nos comunicamos y nos conectamos y cómo mejoramos la medicina y disminuimos los errores sobre todo. Y de cierta manera hacer una medicina más humana a través del uso de la tecnología. Ok. ¿Y qué desafíos cree usted que enfrenta esa adopción de la tecnología en la medicina? ¿Cómo pueden superarse estos desafíos? Bueno, hay obviamente muchas dificultades, ¿no? La aplicación de tecnología en salud y en medicina, siempre la medicina depende de la tecnología, ¿no? En muchas cosas tradicionales, pero hay cosas poco tradicionales o más, las llaman exponenciales, como por ejemplo usar la cirugía, el uso de la cirugía robótica, que es algo relativamente nuevo, 2 o 3 décadas, el uso de realidad virtual para entrenarse o para diagnosticar o para inclusive hacer terapéutica, el uso de realidad aumentada para esos mismos propósitos. Eso es algo que no es tradicional y siempre que las cosas que no son tradicionales pues son más difíciles que se adapte la gente a ellos, ¿no? Si uno se pone a pensar en la cirugía laparoscópica misma en los años 90, pues la cirugía laparoscópica tenía muchos detractores y ahorita pues, se ha transformado en una de las herramientas indispensables en cirugía. Esas barreras se rompen educando a la gente y por eso es que yo cuando yo hice la primera charla TED en el año 2011, hice mi primera charla TED, fue a través del uso de un iPod Touch, un dispositivo que era de música, pues como te acuerdas, tenía video y cuando el iPhone 4 salió con FaceTime, que uno podía comunicarse por video móvil, de una manera móvil, yo pensé que eso sería una herramienta fenomenal para hacer telemedicina. Te estoy hablando del año 2011, o sea, antes de que la telemedicina fuera algo que la gente estaba ahí, todo el mundo hablando de eso con la pandemia o algunos años antes, y empezamos a hacer una red de trauma, de consultas de emergencia de trauma en telemedicina en Maine, en el estado de Maine, donde yo fue que me asenté después de regresar de Venezuela. Yo después mi posgrado fui a Venezuela y estuve allá 3 años más o menos, y pues me regresé y Maine es un estado muy rural, como muchas zonas de Venezuela, y empezamos a usar iPod Touch haciendo consultas de emergencia, y eso me llevó a hacer una charla TED. Después me di cuenta del valor y la importancia y lo veo como una responsabilidad para mí de comunicar todo ese potencial que tiene la tecnología para mejorar la medicina. Y bueno, me transformé así paralelamente pues en comunicador y pienso, ahorita lo veo como una responsabilidad. Si yo, que soy cirujano, si nosotros que somos clínicos, no tratamos de abocar por mejorar el sistema y hablar de eso y convencer a la gente y enseñarles y educar, pues ¿quién más lo va a hacer? Entonces yo pienso que la educación es la principal forma de romper barreras y romper paradigmas. Increíble. Sí. Muy bueno. Sí. ¿Cuál ha sido su experiencia más significativa con la tecnología en la práctica quirúrgica?
Oye, no, eso es una pregunta, de verdad que yo no ha habido una experiencia, digamos, eh, única, ¿verdad? Hay muchas. Yo pienso que obviamente, eh, eh, intuitivamente, el momento más, de repente, más importante de mi carrera probablemente fue cuando yo utilicé Google Glass en el año 2013. Yo fui el primer cirujano del mundo que utilizó Google Glass para hacer un streaming de una cirugía. Y yo básicamente, bueno, ese interés por la tecnología me llevó a hacer varias cosas interesantes y me llevó a hacer a un sitio en California, en Silicon Valley, un programa como de 7, 8 días que era inmerso en tecnologías exponenciales en salud. Y me llevó a conocer el creador de Google Glass, el inventor de Google Glass en el año 2012, 2013. Inmediatamente supe, wow, esto puede transformar cómo nos conectamos y nos comunicamos en medicina, así como el iPod Touch me había parecido una herramienta súper útil 2 años antes. Pues esto dije, oye, esto es todavía mejor, pues, porque es algo que está en nuestra cara y imagínate, puedes ver la perspectiva de la persona, del usuario, del cirujano en este caso. Total que, bueno, un par de meses después ya tenía unos Google Glass a través del inventor y me los mandó y tenía una cirugía y dije, ¿saben qué, estudiantes? Ustedes se van para ese cuarto y yo me quedo en el quirófano aquí tranquilito y ustedes no van a estar ahí tratando de ver lo que yo estoy haciendo, no se sientan y ven la pantalla, ahí voy a estar yo y ahí ya verán pues lo que va a pasar. Y cuando, bueno, nada, conecté y estaba haciendo un streaming live de la cirugía y estaban ellos hablándome, preguntándome, respondiéndome, viendo la cirugía desde el punto de vista mío. Y bueno, desde una visión pues que nunca habían tenido pues. Y eso yo escribí un post, eso en social media y bueno, por escribir la experiencia sin pensar mucho. Y bueno, un amigo que es un escritor de Forbes, un oyente de Forbes, escribió una pieza como un par de horas después, me llamó, me dijo que se podía escribir de eso y escribió y bueno, en unas 2, 3 horas ya era una cosa viral de miles de views. Y wow, y al día siguiente, bueno, estaba yo que todo el mundo pues había oído de Google Class y bueno, tuve después, empecé bueno, al día siguiente me estaban llamando de verdad de periódicos de Argentina, de China, de Italia, de toda parte del mundo que yo estaba pero impresionado. Yo lo que hice fue bueno, pensé que era una forma inteligente, de cierta manera, humildemente, de mejorar la calidad de la enseñanza para mis dos estudiantes y eso se transformó en algo que me catapultó de cierta manera al, a la, a la, a la, a- al panorama internacional y me hizo crecer como comunicador y bueno, eso fue en el año 2013, ya hace 10 años y bueno, los últimos 10 años yo creo que yo he visitado todos los países del mundo hablando del uso de la tecnología en salud. Así que tal vez ese fue el momento esa fue la cirugía más, más importante tal vez que pude hacer en relación al resto de mi vida, ¿no? De mi futuro. Wow, increíble. Le hago una pregunta acá, me quedó. ¿Usted hizo la especialidad y tuvo que volver a Venezuela por la visa a los 3 años y después volvió? Eso No, lo... Empecé que dijo eso, que tuvo que hacer el waiver. no lo dije, pero sí, yo tenía una J1, pero yo nunca pensé que yo me iba a quedar en Estados Unidos. Yo soy venezolano y yo me iba para mi país. Ah. Lo que pasó fue que, bueno, en algún momento tal vez pensé, oye, me quedaría, no me quedaría, pero mira, yo nunca pensé que yo me iba a quedar en los Estados Unidos. Yo me regresé a Venezuela porque bueno, mi esposa y 3 hijos después, ¿sabes? Mi esposa es venezolana, nos casamos antes de hacer la residencia. Cuando estaba en Chicago me aceptaron, fui a Venezuela, nos casamos, nos vinimos, ella hizo su entrenamiento, su posgrado, yo hice el mío, tuvimos 3 hijos y nos regresamos a Venezuela, ese era el plan. Y eso fue lo que hicimos, pero cuando llegamos a la Venezuela de la que salimos, fue muy diferente la Venezuela a la que regresamos. Y después de estar allá, bueno, fue muy difícil, fue imposible estar en Venezuela, a pesar de, yo soy de una familia muy grande, muy amplia, tengo mucha familia médicos, tengo
bueno, el nombre mío en Venezuela en medicina significa mucho, y así todo, la situación sociopolítico, económica, judicial de Venezuela era algo que iba en decline, pero vertiginoso, y teníamos 3 hijos, y a la vez que estaba yo tratando de sobrevivir en Venezuela, básicamente para poder tener una vida decente. Trabajando en la universidad de gratis. Yo iba hacia la revista con los residentes en el hospital universitario, en la UCB. A las 5:30 de la mañana estaba allá y trabajaba, pasaba mediodía allá. Después iba a buscar cómo trabajar en privado, ayudando a cirujanos, inclusive cirujanos contemporáneos míos, ayudándolos como primer ayudante, tratando de tener una consulta, y en realidad sin ningún tipo de éxito en ese sentido, a pesar de toda mi preparación. Y eh, paralelo a eso, la situación del país pues se tornaba cada vez más negra, más violenta, más oscura, y uno ve el futuro y bueno, de cierta manera predecimos el futuro en ese entonces, bueno, creo que no nos quedamos cortos, o tal vez nos quedamos cortos. Y tenía miles de ofertas, no miles, pero decenas de ofertas en los Estados Unidos, así que dijimos, ¿sabes qué? Vamos a probar, y bueno, decidimos un área, y cuando escogimos el área del noreste de los Estados Unidos, pues apliqué a varios hospitales, me llamaron a varios hospitales, y ya había pasado el tiempo legal, que ni siquiera yo estaba contando el tiempo legal, sí, eso ya pasó pasaron 3 años bueno, tratando de sobrevivir allá, y terminamos en Maine, que fue donde escogimos de estar en Maine, porque queríamos un sitio lo más alejado posible de la urbe, de la ciudad. Habiendo crecido en Caracas, una ciudad de 5 o 6 millones de habitantes, pues queríamos algo Bien, diferente para nuestros hijos. Así que nos fuimos a Maine, y un hospital que estaba empezando el programa de trauma, y entonces ayudé pues a crear, a construir el programa de trauma y el programa de cirugía robótica. Así que pasamos muchos años allá, hasta que me vine ahora a New Hampshire hace un par de años a hacer lo mismo con un hospital un poco más pequeño. Súper inspirador todo. Sé que ya Gracias. se tienen que ir unos minutos. Le podemos hacer la última pregunta para todos los latinos que están aplicando a cirugía. ¿Algún advice que le puedan dar a los que quieren ser cirujanos, seguir su historia? Oye, mira, yo siempre pienso que hay muchos factores, ¿verdad? Y hay muchos factores que afectan, y el tiempo antes es diferente al tiempo ahora. Yo pienso que ahora yo creo que es más fácil, de cierta manera, entrar a un programa categórico de lo que era antes, y sobre todo a cirugía. Pero pienso que, bueno, número uno, como todos lo sabemos, hay que trabajar y trabajar y trabajar, y no ser igual, sino hay que ser mejor, de cierta manera, y aunque suene mal, hay que ser mejor de lo que son aquí, los que compiten con uno. Y pienso que siempre es bueno meterse lleno en un hospital donde haya oportunidad de quedarse en ese hospital después. Pienso que hacer investigación, las notas, las cartas, todo eso ayuda, pero yo pienso que cuando tú estás en un sitio donde conocen lo increíble que tú puedes ser, no te van a dejar ir. Entonces van a hacer lo imposible por aceptarte. Y tal vez ese es el consejo que pienso que es más práctico en este momento. Hay que, bueno, seguir trabajando duro, pero si estás trabajando duro en un sitio donde sabes que la gente que te va a seleccionar después es gente que ya conoces, pues, y conoce tu trabajo, creo que ese es el mejor chance. Y bueno, sería interesantísimo volver a hacer esto y volver a hablar, porque llevo bastante tiempo trabajando con los médicos que no hicieron match, como le estaba hablando a Patricia. Tengo varias charlas TED que las pueden buscar ahí. Tengo creo que son 5 o 6 charlas TED que yo he hecho, una de ellas en español, de hecho, pero la última fue hace un año, y habla de ese tema, de cómo es posible que en Estados Unidos hay más de 1 millón de médicos, y sin embargo la espera para un médico primario es hasta de más de un mes para un paciente ver a un médico primario, a un family practice, a un primary care. Y a pesar de que hay 1 millón de médicos. Hoy estuve en cardiología, y la electrofisióloga, soy especialista de cardio de EP, decía que ahora la están buqueando para noviembre, diciembre.
Sí, por eso te digo, entonces es algo increíble y a pesar de que hay 1 millón de médicos, la espera es increíble y además de eso, hay casi 11.000 médicos que son crónicamente unmatched en el sistema. Cada año son 2.000 más o menos médicos que no hacen match y vuelven a aplicar y llega un momento en que el pool de médicos y esos médicos son médicos que se han entrenado por 8 años básicamente si son americanos y si no más, si son extranjeros y han gastado $500,000 y ni siquiera pueden poner una inyección. Entonces eso es lo que habla mi última charla TED en TEDx Portsmouth y bueno, la hice con la intención de traer ese tema un poquito al tapete y que la gente lo oiga y hemos estado trabajando muy fuerte con un grupo de personas increíbles entrevistándonos y tratando de convencer a los legisladores de cada estado de que el sistema del match tiene que cambiar, que es un sistema que está sesgado, que es un sistema que está, no está al día, que es un sistema que no se relaciona con el hoy en día de la necesidad de salud en los Estados Unidos. Sí, tal cual, así mismo. Lo más importante es eso, que no se relaciona con la necesidad de salud de Estados Unidos. Sí. Ese es el gran problema. Así que bueno, doctor, entonces sé que tiene que estar de guardia hoy, gracias por tomar su tiempo. Un placer. ¿Algo más, Patri? Sí, bueno, no, díganos cómo lo podemos contactar, sus redes sociales. Bueno, oye, sería buenísimo que puedas poner mi información, pero yo estoy en Twitter y en LinkedIn. En realidad esas son mis redes sociales que uso ahora porque, bueno, es algo que lo uso solo para eso. Si buscas mi nombre en LinkedIn, sale y encantado de conectarme. Yo tengo también un sitio web, una página web que es informativa básicamente, que es minombre.health o minombre.com. rafaelgrossman.health y bueno, de verdad que ahí me puedes contactar, ahí está mi email y como les digo, yo todo lo que pongo en Twitter y en LinkedIn, bueno, y ahorita en Threads también está ahí, así que encantado de compartir y de recibir información y de ayudar a quien necesite y compartir con ustedes y colaborar con ustedes en esta labor que están haciendo que es tan importante. ¿Okay? Muchas gracias, doctor. Y esperemos conocerlo en persona en el próximo evento. Ojalá que sí. Muchas gracias. Chao, chao. Muchísimas gracias, doctor Grossman. Para todos ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos. Como siempre, la invitación está abierta para volver otra vez a venir a hablar con nosotros, doctor. Gracias. Recuérdense también ustedes, chicos, que mañana vamos a tener un cafecito Las Madres de PMG con el doctor Jorge Gilses. El jueves los vamos a esperar para el webinar introductorio del Research que va a ser dado por PMG Network. Y el sábado tenemos un Instagram Takeover sobre cómo mejorar las aplicaciones sobre el MASH 2024 con el doctor Emanuel Salcedo. Quien les habló, su servidora, doctora Patricia Mazzahiel, el doctor Sebastián Raurana y el doctor Rafael Grossman. Que pasen buenas noches. Chao, chao. Gracias.